Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy el vídeo número 6 de este Canto de Esperanza, Apocalipsis Canto de Esperanza, de nuestra querida Ángeles Sánchez Aréchaga. Seguimos con esta segunda parte que versa sobre el reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Y hoy empezamos, ya que ayer hicimos la introducción y algunos comentarios. Hoy la doctora nos va a hablar sobre el comunismo. Exactamente titulamos El comunismo en la revolución anticristiana. Va a empezar hablando sobre las figuras bíblicas del anticristo, el falso profeta y el demonio, en fin, todas estas cosas que son tan importantes en el Apocalipsis y que son tan actuales y que tenemos que tener un poquito claro o bastante claro. Y luego va a empezar pues a hablarnos también de las diversas revoluciones que han ido llevándonos hasta donde estamos hoy en día, empezando por la Revolución Protestante, luego la Revolución Francesa, la Revolución Comunista y la actual, esta que estamos ahora, que es el culmen de todas, para lo cual han provocado las 3 guerras mundiales. Estamos ahora en la Tercera Guerra Mundial, de alguna forma, el propio Bergoglio lo ha dicho muchas veces. Estamos en la Tercera Guerra Mundial por fases, lo dice él. Ya sabemos que él mezcla verdad con mentira y muchas veces pues nos da datos y podemos sacar conclusiones. Así que vamos a escuchar a la doctora porque no tiene desperdicio y poquito a poco seguiremos profundizando desde hoy en todo este reinado del Anticristo, un capítulo o un tema, una parte, esta segunda parte de este curso que es bastante densa y que lo veremos entre hoy. Apocalipsis Canto de Esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Segunda parte, el reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo 2. El comunismo en la revolución anticristiana. Todos los derechos reservados. Bien, hoy comenzaremos a desarrollar esta segunda parte del curso que hemos introducido ayer, titulada El reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Empezando por definir una parte sustancial del proceso que le ha ido preparando el camino: el comunismo en la revolución anticristiana. Y en este primer capítulo, de los 8 que iremos estudiando en esta segunda parte, veremos, entre otras circunstancias, cómo la mujer vestida de sol y el dragón rojo entablan un feroz combate. El capítulo 12 del Apocalipsis comienza presentándonos la lucha entre la mujer vestida de sol y el dragón rojo. Lucha que se inicia en la encarnación y se prolonga hasta el final de los días. O dicho de otro modo, hasta el día final. La mujer tiene una corona de 12 estrellas y el dragón, que es enorme, 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón intenta devorar al hijo de la mujer y al no conseguirlo, persigue a la mujer y a sus hijos. Voy a hacer una pausa para aclarar que la mujer en esta explicación del del capítulo 12 del Apocalipsis, representa la Iglesia y a la vez la madre de la Iglesia, María Santísima. Por lo mismo que hemos explicado que toda profecía tiene un tipo y un antitipo.
En el capítulo 13 aparecen dos bestias. La bestia del mar, que en la escritura representa el terreno político, que es semejante a una pantera, y la bestia de la tierra, que simboliza el ambiente religioso y que se parece a un cordero. La bestia del mar, que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, recibe el poder del dragón y es el anticristo. Se dedica a proferir blasfemias y consigue, con la ayuda de la bestia de la tierra, que es el falso profeta, que le adoren todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Tenemos, pues, según el Apocalipsis, un trío maligno, émulo de la Trinidad. El dragón, que es el demonio, ocuparía el lugar del Padre, pretendidamente, ¿no es cierto? La bestia semejante a una pantera es como la encarnación del diablo, el anticristo, que se opone a Cristo y a Dios. Por último, la bestia que se parece a un cordero, el falso profeta, toma el puesto de santificador, se burla del Espíritu Santo. Esta interpretación es común en los santos padres y en la mayoría de los teólogos y exégetas. Es la interpretación literal del texto del Apocalipsis. Estos monstruos simbolizan entonces al demonio, al anticristo y al falso profeta. Pero, ¿cuándo se ha de cumplir esta profecía? ¿O se ha cumplido ya? Propiamente dicho, tal como lo afirma el mismo autor del Apocalipsis, San Juan, esta profecía se cumplirá en los últimos tiempos, o sea, en estos. El anticristo y el falso profeta solo serán derrotados por el Cristo triunfante en su segunda venida y el dragón será encadenado por San Miguel Arcángel, como refiere Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 2. Sin embargo, como ya hemos dicho en la primera parte del curso, y ahora vuelvo a repetir que toda profecía tiene su tipo y su antitipo, de manera que una misma profecía puede tener su cumplimiento 2 o varias veces en la historia, podemos afirmar, por lo tanto, que el anticristo es una realidad múltiple. Ahora bien, algunos teólogos han visto en el anticristo no una persona, sino una colectividad. ¿Qué hemos de decir al respecto? Porque es muy importante aclarar este punto. El primero en usar la palabra anticristo ha sido San Juan Apóstol, quien en su espléndida primera carta afirma: hijos míos, esta es la última hora. Habéis oído que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. De la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Parece claro que se refiere a personas. San Juan nos refiere tanto un anticristo personal como una pluralidad de anticristos. Tal parece que hay contradicción, pero en realidad no existe, pues desde que las autoridades judías del Sanedrín dieron muerte a Jesucristo, o más bien desde Herodes hasta nuestros días, muchos se han vuelto anticristos. No olvidemos que el misterio de iniquidad ha estado en marcha a través de los siglos y ha engendrado innumerables anticristos, pero todo el movimiento anticrístico de la historia tendrá una culminación y desenlace con el último anticristo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su parucía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. San Pablo, en esta segunda carta suya a los cristianos de Tesalónica, identifica este personaje como el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el ánomos, el hombre sin ley. Por su parte, el profeta Daniel le denomina el devastador. Y finalmente San Juan, en su Apocalipsis, lo describe como la bestia que sube del mar. En Apocalipsis 13, versículo 1. ¿Cómo podemos definir todo esto? Toda la tradición de los padres de la Iglesia vio en el anticristo o bestia del mar a una persona humana, no a un demonio o cuerpo moral. Es a partir del Renacimiento cuando surge la idea de identificar al anticristo como un ser colectivo que vendría a ser el conjunto de fuerzas que se oponen al reino de Cristo. Resulta claro que las dos cosas, un movimiento y un hombre, no se excluyen necesariamente. Por lo demás, basta leer el Apocalipsis y la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses para darnos cuenta que ahí se designa una persona individual. La tesis del anticristo impersonal, lo único que prueba es que puede llegar a existir, pero no nos olvidemos que es ley de la historia que todo movimiento requiere de una cabeza que lo dirija. A su vez, todo jefe necesita de un movimiento que lo impulse en igualdad recíproca. El anticristo es entonces un ser personal. Pero como dice Ricardo de la Cierva, escritor e historiador español, ex senador, nieto de Alfonso XII, del emperador, en su obra Los signos del anticristo, en su página 31, dice así, que existen dos clases de anticristos. El principal o final, que aparecerá antes de la segunda venida de Cristo, y los anticristos sucesivos e históricos que se van presentando o se han ido presentando de forma recurrente a lo largo de la historia en contra de la figura y el mensaje de Cristo. Por ejemplo, los anticristos de cariz gnóstico, a quienes condena San Juan en sus cartas del Nuevo Testamento. Esta definición de anticristo, Ricardo de la Cierva la concluye así. El anticristo es personal
es una persona humana, servidora de Satán, el dragón, pero diferente de él. Es por definición enemigo de Cristo y de Dios, aunque también busca suplantar a Cristo para engañar a los cristianos. Hay un caso clarísimo de esto en la actualidad, continúa diciendo Ricardo de la Cierva, el misterioso personaje que sin lugar a dudas es un anticristo, exige llamarse Cristo y con ello perturba a muchos cristianos que no poseen la preparación de vida. Y dejo el texto aquí porque de esto hablaremos al final de esta segunda parte. Bien, los anticristos entonces pueden ser personales, colectivos o institucionales, solo que estos últimos están dirigidos por una persona. En pocas palabras, cuando usamos la palabra anticristo en un sentido restringido, nos estamos refiriendo a la persona misma del anticristo, al anticristo principal y final, quien gobernará el mundo con un imperio mundial los pocos últimos años de esta era previos a la parusía de nuestro Señor. En cambio, cuando usamos la expresión anticristo en un sentido amplio, significa toda persona destacada o movimiento, institución o cuerpo moral que se opone y busca suplantar a Cristo. Y tomando esta expresión en sentido amplio, es que podemos encontrar una interpretación en sentido espiritual de estos capítulos 12 y 13 del último libro de la Sagrada Escritura. Entonces, ya dijimos que en sentido literal simbólico, los tres monstruos son el diablo, el anticristo y el falso profeta. En sentido espiritual, podemos interpretar que estos tres animales son tres instrumentos del anticristo, tres enemigos de Cristo. En cada uno de ellos podemos encontrar características propias. El dragón rojo se constituye en la clase de enemigo que se presenta con poder y prepotencia, que se levanta en franca oposición y persigue a la Iglesia y a su fundador, originando mártires, y aunque duela decirlo, también apóstatas. La bestia, semejante a una pantera, en cambio, trabaja en lo oculto para corromper y dominar. Su obra se realiza solapadamente en el ámbito político. Su oficio principal es blasfemar. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:11. Así pues, el primer tipo de la profecía, luego veremos el antitipo, parece haberse cumplido en el siglo I. El dragón rojo parece ser el Imperio Romano, que a partir de Nerón persigue violentamente a los cristianos. La bestia semejante a una pantera sería el paganismo gnóstico, que viendo el crecimiento de la Iglesia en el imperio, ataca las buenas costumbres, blasfema contra Dios y calumnia a la Iglesia de Cristo. Por último, el falso profeta, en este primer tipo de la profecía, viene representado por los gnósticos, que o bien no se convierten del todo al cristianismo, sino que conservan algunas de sus anteriores creencias, o bien se infiltran en la Iglesia para eclipsarla y detenerla. Estos gnósticos del siglo I, que predicaban doctrinas contrarias al cristianismo,
fueron firmemente denunciados y combatidos por San Juan en su segunda carta, en el capítulo 7. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el seductor y el anticristo. Y en el prólogo de su evangelio, en el versículo 14, da esta inconfundible sentencia: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El evangelista impugna así a los que no aceptaban la humanidad del unigénito de Dios. Los gnósticos no podían con esa verdad, tenían impresa en sus mentes la creencia de que la materia es mala, creada por el demiurgo ministro de las tinieblas. Después del sacrificio de la cruz realizado por nuestro Señor, por nuestro Salvador, Satanás y los suyos perdieron dominio sobre los hombres que se entregaban al Mesías, pues Él nos lava del pecado y expulsa al demonio. A partir de Pentecostés, la iglesia naciente sale al mundo a llevar la buena nueva con una fuerza irresistible, y así se va extendiendo el reino de Cristo. Lógicamente, el reino del príncipe de este mundo decrece en su poder. Pero los demonios siguen consiguiendo autorización de Dios para tentar en su propósito de apartarnos de Dios. En expresión de San Pablo, el misterio de iniquidad sigue actuando. Esto está en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Es decir, las fuerzas del mal se levantan contra Cristo y su iglesia, unas veces con mayor intensidad que otras, dependiendo el grado de la voluntad divina y también de la voluntad humana. Ahora veremos cómo la historia se repite y que a lo largo de la misma, la iglesia ha tenido que soportar todo tipo de ataques, tanto externos como internos. Las persecuciones, calumnias, proscripciones, engaños, etc. Han sido pruebas externas realmente difíciles, pero los más peligrosos y temibles han sido los ataques anticristianos surgidos dentro de la iglesia para destruirla. Y acá comenzamos a ver la punta del ovillo. Todos estos son ataques anticristianos provenientes del misterio de iniquidad. La punta del ovillo que nos trae a la presente realidad de la iglesia. Pero hay otro misterio, y esta vez proviene del amor de Dios. Es el misterio de la Purísima Virgen María, la Madre del Señor y de toda la humanidad, la corredentora, creada por Dios para vencer en este combate feroz con el dragón, con su sencillez y humildad, virtudes poderosas al misterio de iniquidad, a la serpiente antigua. Ella, la señora vestida de sol, como la describe San Juan en el libro del Apocalipsis, se ha venido apareciendo en nuestro mundo desde hace varios siglos, pero ha puesto su acento fuerte en el siglo XX. De ahí las grandes apariciones del siglo XX, muchísimas aprobadas por la Iglesia. Y entre estas sus numerosas apariciones
a diferentes instrumentos elegidos, se manifiesta a un humilde sacerdote italiano llamado Stefano Gobi, quien funda, a pedido de Nuestra Señora, el movimiento sacerdotal mariano, a través del cual ella misma volverá a los extraviados de los 4 puntos cardinales del planeta, reuniéndolos a todos en su corazón y desde allí ayudarlos a conducir a las ovejas a ellos confiadas. Esto tiene mucho que ver con la profecía del Antiguo Testamento que refiere: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Por tanto, la madre, a través de este movimiento, ha venido a reunir a los pastores, a reunir a la jerarquía para que, junto con su reunificación, las ovejas pudieran alinearse nuevamente detrás de los pastores. Ya que el misterio de iniquidad en su astucia no eximió a la Iglesia de herirla en sus bases, atacando sus fundamentos. Y muchos sacerdotes así se desviaron de la recta doctrina instituida por el Señor Jesucristo, el fundador de la Iglesia. Pues bien, en un mensaje dado por Nuestra Señora al Padre Gobi, titulado 666, ella nos hace ver esta realidad cumplida en la historia de la Iglesia, sobre todo en 2 momentos claves. De su libro, de la obra, a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, un extracto del mensaje. Dice así: el número 333, dice nuestra Madre, expresa los misterios principales de la fe católica, que son: primero, la unidad y la Trinidad de Dios; segundo, la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el 333 es el número que indica la divinidad, aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666. Ahora bien, el 666 enunciado una vez expresa el año 666. En este periodo histórico, el anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas. Invade Europa y solo por una intervención maternal y extraordinaria mía, dice nuestra Madre, solicitada firmemente por el Santo Padre, no llega a destruir completamente la cristiandad en aquel tiempo. El 666, indicado 2 veces, continúa diciendo, expresa el año 1332. En este periodo de tiempo histórico, el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en la palabra de Dios. A través de los filósofos que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta nuestros días. La importancia exagerada dada a la razón como criterio exclusivo de verdad lleva necesariamente a la destrucción de la fe
en la palabra de Dios. En efecto, con la Reforma protestante se rechaza la tradición como fuente de la divina revelación y se acepta solo la Sagrada Escritura. Pero también esta debe ser interpretada por medio de la razón. Y entonces se rechaza obstinadamente el magisterio auténtico de la Iglesia jerárquica a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para comprender las Sagradas Escrituras según su personal interpretación. De esta manera, la fe en la palabra de Dios es destruida. Obra del anticristo en este periodo histórico es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios. Hasta aquí solo un extracto del mensaje, luego continuaremos. Es fuerte, muy fuertemente iluminador este mensaje. Por lo mismo que lo estamos aprovechando para ir hilvanando los hilos que van tejiendo la trama para el desenlace final. Así pues, el becerro de oro construido al pie del monte Sinaí, por los que ya habían elegido a su Dios, luego el Sanedrín, en cuyo seno se hallaban sirviendo muchos de sus herederos, el sionismo político, conformado por estos nuevos adoradores, la masonería, que deriva de esta misma raza. Todos ellos promueven la revolución protestante que luego desemboca en las tres siguientes: Revolución Francesa, Comunista y Conspiración de Acuario o Nuevo Orden Mundial. Y entre medio se planifican las tres guerras mundiales. De este riquísimo mensaje mariano, entonces, podemos extraer un par de conclusiones. Comparemos estos dos momentos históricos. El año 666, las fuerzas anticristianas son permitidas por Dios externamente sobre un cristianismo que ya no estaba entrenado en la persecución y que al ser invadido se somete al Islam. Después de conquistar la península arábica, Asia Menor y el norte de África, se introduce en España y es detenido por Carlos Martel en el 732. Las fuerzas cristianas, militares y espirituales estaban debilitadas y por eso no logran expulsar al anticristo. Pero la humilde súplica de los cristianos unidos al Papa alcanza misericordia y Dios no permite un mayor avance del Islam. La Iglesia se repondrá y llegará a su mayor florecimiento en la cristiandad del siglo XIII. Pero sin duda esta tiene su causa en la conversión, reflejada en la oración y en la confianza depositada solo en Dios y no en el Imperio Romano de Oriente. El año 1332, el mayor asalto anticristiano surge desde el seno mismo de la Iglesia contra la palabra. Lutero es el principal líder, pero la trama comienza con los filósofos, es decir, con Occam, filósofo franciscano del siglo XIV, iniciador del nominalismo. En él se basará Lutero filosóficamente, y ahí tienen su raíz varias herejías del monje agustino.
Pero esta vez, en este periodo histórico, la Iglesia no parece reponerse y reflorecer como en la vez anterior, sino que solo logra contener parte del embate con el Concilio de Trento. Creemos que el siglo XIII es la cima del monte, la plenitud mayor alcanzada por la Iglesia, tal como afirman el padre Castellani y el padre Membiel. A partir de allí, los ataques anticristianos se recrudecerán a través de 4 revoluciones perversas, sucesivas y enlazadas, pristino reflejo del plan satánico de destrucción de la Iglesia. Y si bien esto nunca se concretará, no puede negarse que el mundo ha ido perdiendo la fe progresivamente hasta el trágico grado de la apostasía generalizada que San Pablo profetizó precedería la segunda venida de Jesucristo. Vamos a dejar aquí esta parte porque, como es un tema denso y hay que ir digiriéndolo de a poco, mañana vamos a continuarlo. Vamos a entrar ya en la parte más concreta de esta revolución, de este comunismo en la revolución anticristiana. Así pues, lo dejamos hasta mañana. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.